¿Se escucha bien, va? Ay, ay, ay. Qué bonito momento, qué hermoso momento la adoración. Mi corazón latía apasionado por Cristo, porque el Señor nos trajo de un lugar de muerte a un lugar de vida. Antes vivíamos en pecado y vivíamos en desobediencia, pero su amor lo restaura. Quiero iniciar orando. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Padre, en esta noche te pedimos que toda obra del diablo sea derribada, que toda mentira de Satanás sea descubierta y echada fuera de nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo nos reconciliaste, Señor, y nos diste una nueva identidad como tus hijos, una nueva autoridad y un nuevo poder en tu nombre. Te damos gracias, Padre. Amén. Ay, ay, ay. Últimamente hemos estado viviendo momentos difíciles en cuanto a la identidad. Esta palabra que les voy a compartir es una palabra que se ha estado construyendo, se ha estado planeando desde hace varios meses. El Señor me hablaba sobre este tema que voy a compartir con ustedes, que se llama identidad, autoridad y poder. Sí, soy su hijo. Donde el Señor me hablaba sobre su identidad, sobre su amor. Creo fervientemente en mi corazón que este 2025 que está por venir va a ser el año en el cual los hijos, el corazón de los hijos se vuelve al corazón del Padre. Y creo fervientemente que va a haber un detonante para esto. Y el detonante para que los vientos del Espíritu Santo soplen a favor de aquellas personas que alguna vez conocieron de Dios, que alguna vez se llegaron al Padre, pero por circunstancias se alejaron. El Espíritu Santo va a empezar a tocar y a incomodar esas vidas y las va a volver a traer a casa una vez más. Y el detonante va a ser la adoración de la iglesia. Esa adoración va a ser el detonante para que el corazón de Dios sea tocado y se mueva a misericordia para aquellos hijos que se han apartado. Pero no solo eso, si el Espíritu Santo se moverá para traer a los hijos que estuvieron apartados, imagínate la gracia que vendrá sobre aquellos que permanecieron. Vamos a hablar sobre identidad. Vamos a empezar. ¿Alguien sabe qué es una identidad o qué es identidad? ¿Alguien tiene alguna palabra que me pueda decir? Así es. ¿Alguien más? Los jueves es interactivo, así es de aquí para allá y de allá para acá. Pues en breve, bueno, yo tengo el concepto de que identidad pues es algo que te identifica, vaya, o sea, es algo que tú eres, algo que te caracteriza. Ok. No sé. ¿Alguien más? A ver, hermano Fredo. Buenas. Sí, identidad para mí es algo que nos identifica, ¿verdad? Como nuestros valores que tenemos, la forma física, acciones que hacemos, todo eso van identificando a una persona. Ok. Bueno, pues identidad, según la Real Academia Española, dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Eso es identidad. La identidad es
lo que nos hace diferentes, pero también es lo que nos hace únicos como individuos. ¿Sale? Nosotros tenemos una identidad que viene de nuestro padre biológico, ¿verdad? Y es una identidad que está hecha de carne y de sangre. ¿Sale? Los papás nos definen en cuanto a rasgos, en cuanto al color de pelo. La genética del padre y de la madre nos define si vamos a ser altos, si vamos a ser chiquitos, si vamos a ser gorditos, si vamos a ser flaquitos. Pero esta identidad de la cual yo vengo a hablarte en esta noche no viene siendo una identidad que está hecha por carne o por sangre, sino esta identidad dice que está hecha por medio del Espíritu de Dios. Vamos a ver el primer capítulo. Capítulo 1 dice identidad, autoridad y poder. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. Dice, digan amén si ya tienen 1:26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este capítulo vemos que el Señor hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Aquí vemos que el Señor nos da una identidad, nos hace a su imagen. O sea, no sé si tú has pensado realmente la intensidad que alberga esta palabra al decir, Dios me hizo a mí y te hizo a ti como a Él, que Él es el Señor, Él es el Rey de todo, ¿sí? Eso es increíble. A mí la verdad me vuela la cabeza decir, yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, wow, qué increíble. Y dice, ¿y sabes qué? Y no solo el Señor nos dio una identidad, sino también el Señor cuando nos crió, aparte de la identidad que puso sobre nosotros, puso una autoridad y nos dio poder. Porque dice, subjuzgadla. El Señor le dio al hombre la autoridad para subjuzgar la tierra. Y también le dio poder sobre las aves, sobre los peces y sobre las bestias. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio autoridad y le dio poder sobre la creación. O sea, wow. O sea, no sé si me entiendes lo que quiero decirte, ¿no? Y dice en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro, lo formó, lo moldeó. Yo me imagino al Señor moldeándonos cada centímetro de nuestro cuerpo con sus manos de una manera tan especial y tan detallada, en la cual nos moldeó las comisuras, nos moldeó nuestras orejas, nos moldeó nuestras bocas con un amor y con una pasión para que pudiéramos estar con Él. Y no solo eso, también puso un alma dentro de nosotros y dice que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sopló de su espíritu
al hombre y entonces el hombre vivió por el Espíritu de Dios. Pérdida de la identidad, de la autoridad y del poder. El Padre solo nos pide una cosa a cambio: obediencia. No sé si ustedes tienen hijos, pero cuando tenemos hijos, nosotros amamos tanto a nuestros hijos, le damos todo a nuestros hijos y somos capaces de todo por ellos, pero solo demandamos una sola cosa: obediencia. Como padres nos molestamos cuando nuestros hijos son desobedientes. ¿Por qué? Porque como padre nosotros estamos al pendiente de ellos y buscamos, no buscamos estar como encima de ellos a ver qué hacen mal para castigarlos, ¿verdad? Pero como padres sí nos interesa el desarrollo de nuestros hijos y siempre tenemos una vista a ellos: no se vayan a caer, no se vayan a tropezar. Y a veces nosotros le decimos a los hijos no. Cuando nosotros le decimos a los hijos que no, es porque no queremos que se lastimen. Cuando le decimos sí, es porque nosotros sabemos que los hijos pueden caminar en paz y no se van a desviar. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido rebeldes? Cuando nosotros somos obedientes, podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Pero cuando nosotros nos volvemos desobedientes, nos alejamos tanto de los padres que decimos: no quiero escuchar a mi papá, no tiene razón, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces la desobediencia nos aleja del Padre, la obediencia nos acerca del Padre. Una vez una persona me hizo esta pregunta: oyes, ¿cómo le haces para escuchar la voz de Dios? Bueno, pues yo me imagino, Adán y Eva estaban tan cerca del Padre, convivían todos los días con el Padre y ellos eran capaces de escuchar la voz del Padre de manera nítida. Pero una vez que Adán y Eva salen del jardín del Edén, yo me imagino que ellos dejan de escuchar la voz de Dios. El Padre solo nos pide obediencia. Obediencia. Vamos a Génesis 2, del 16 al 17. Cuando lo tengan, me dicen amén. Génesis 2, del 16 al 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué fuerte estas palabras, muy, muy, muy fuertes. Pero ¿sabes una cosa? La serpiente era más astuta. Dice que la serpiente era astuta más que ninguna otra criatura. Vamos a Génesis 3, del 1 al 7. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha hecho, dice, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, la mujer sabía lo que Dios ya le había prohibido, ¿verdad? ¿Qué sabía? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjate muy bien,
la serpiente le dijo, ¿Dios te dice que no hagas esto? Y luego la serpiente le dice, no moriráis, sino seréis como Dios. Yo me pregunto, ¿qué no acaso la mujer ya era como Dios? La mujer ya era como Dios. Pero Satanás, la serpiente astuta y la serpiente antigua, es tan mentirosa que empezó a susurrar palabras de mentira a la mujer diciéndole, come del fruto porque vas a ser como Dios. La mujer ya era como Dios. Y luego la mujer, ¿qué hace? La mujer agarra el fruto y le dice al hombre, hey, come, tú también. ¿Y qué hace el hombre? El hombre come. Y esa fue la caída del hombre. Fíjate muy bien, ¿por qué crees que Adán comió del fruto cuando Adán sabía que el fruto no lo debían comer? ¿Por qué crees que Adán recibió y decidió comer el fruto que Eva le dio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se imagina? Porque Adán no quería quedar mal con Eva, pues. Ahí te va. Tú sabes que Satanás engaña a la mujer más con la codicia y al hombre lo engaña con los sentimientos. A la mujer Satanás le habla de, tú necesitas ser más que otros. Ahorita en estos tiempos Satanás, como ya no se puede gastar la misma mentira de decirle a la mujer, es que puede ser como Dios, porque esa mentira ya está gastada. Entonces ahora Satanás le hace creer a la mujer que la mujer puede ser mayor que el hombre. ¿Sabes, mujer? Tú puedes ser mayor que el hombre. Tú puedes hacer más cosas más grandes que el hombre. Entonces Satanás tienta a la mujer en la codicia, en la autoridad y en el poder. Y al hombre lo tienta con los sentimientos. Tu mujer no te quiere. Si no haces esto, tu mujer ya no te va a amar. Fíjate cómo es astuto el diablo, ¿no? Ay, 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 esta serpiente. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Prácticamente el hombre fue echado del jardín del Edén por su desobediencia. Pero fíjate muy bien lo que nos dice aquí en Génesis 3:24. Nos habla que Dios puso una barrera entre su presencia y el hombre. ¿Sabes qué? Te saco del Edén porque fuiste desobediente, pero pongo una barrera para que no vuelvas a entrar. ¿Sabes? Yo no sé si alguna vez ustedes en su vida han estado en la presencia de Dios como hijo y de repente han andado en sus propios caminos de rebeldía y se han alejado del Padre. Te voy a decir una cosa, yo conocía del Padre, yo andaba en sus caminos, pero llegó un tiempo en el cual yo quise hacer mi voluntad, porque había un anhelo en mi corazón que el Padre me decía, no, y yo, ¿por qué no? Que no, y yo, sí. Y eso me llevó a apartarme del Padre. Fíjate, antes de esto, el Señor ya me hablaba en sueños, el Señor ya me hablaba al corazón, pero cuando yo decidí hacer mi voluntad, yo dejé de escuchar la voz de Dios. Y yo te voy a decir que fueron los 2 peores años de mi vida. Los 2 peores años de mi vida. Yo recuerdo estar en mi casa y había una ansiedad, un estrés, me sentía angustiado, no podía dormir. Vino una enfermedad en mi cuerpo, en la cual las cosas no las hacían más difíciles. De repente perdí mi trabajo, perdí mi salud, perdí mi familia, perdí muchas cosas por andar en rebeldía. Y una noche yo recuerdo que yo tuve el descaro de pelear con Dios en mi alcoba. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes que no nos ponemos nosotros.
nosotros somos santos, nosotros nunca hacemos nada malo y siempre le echamos la culpa a Dios. Y llegó un momento en el cual yo me acuerdo que yo le empecé a pegar a mi colchón y yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Mátame, quítame la vida, ya no quiero vivir. Cuando yo pasé esa noche, yo le llamo mi noche oscura, porque para mí fue la noche más oscura que yo he vivido en mi vida. Y yo recuerdo que después de que ya terminé de chillar, yo me paré en mi cuarto, en mi ventana, y hay una canción que cantamos hoy, la de Dios está aquí. Yo la empecé a cantar porque esa canción yo la cantaba cuando era niño en la iglesia. Y cuando yo empiezo a cantar esa canción, yo empiezo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y en ese momento yo le dije, Señor, yo me rindo ante ti. Le dije, me rindo a tu autoridad. Entiendo que tú eres Dios. Entiendo que yo he pecado. Y en eso te voy a decir una cosa, yo estaba parado y de repente yo de reojo, fíjate, yo estaba viendo hacia enfrente y de reojo yo puedo ver una persona parada enseguida de mí, de blanco, todo de blanco. Y cuando yo hago así, pues ya no la vi. Pero yo alcancé a ver al Espíritu Santo parado enseguida de mí. Y yo dije, Señor, a pesar de mi desobediencia, a pesar de que yo me aparté de ti, a pesar de todo el dolor y a pesar de que yo perdí tantas cosas, tú aún así decidiste quedarte conmigo. Ahí yo aprendí que el Señor es fiel y aprendí que el Señor me ama tanto a pesar de que yo haya cometido tantos errores. Yo sé que al Señor no le agradan mis errores, pero el Señor por misericordia y por su amor decidió quedarse. Y en ese momento, hermano, irá paz. Yo sentí el amor de Dios. En ese momento yo me acuerdo que al día siguiente me habla nuestro pastor Gerardo y me dice, oyes, voy a Culiacán porque me mandaron a levantar una obra. Yo dije, esto no es casualidad. Nada es casualidad, todo es Dios. Hoy en día, Satanás se ha empeñado en separar a los hijos de Dios de Dios. Y una de las estrategias más fuertes que Satanás tiene es la mentira. Te hace creer lo que no es. A mí me hizo creer lo que no era. A mí me mintió y yo por hacer lo que yo quería y por mi rebeldía, yo decidí escuchar más la voz del diablo que de Dios. Fíjate muy bien. Ay, ay, ay. Dios es bueno. ¿Qué palabras vas a escuchar? ¿Las de Dios o las del diablo? Aquí te tengo algunas de las mentiras que Satanás usa hoy en día para confundir nuestras mentes, confundir nuestras vidas y hacernos apartarnos del corazón del Padre. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra que suena en tu mente donde te dice, no hay Dios? No hay Dios. Dios no existe. ¿No le importas a Dios? Esa fue la palabra que a mí me hizo creer el diablo. No le importas a Dios. Porque yo empecé un proceso de enfermedad en el cual yo todos los días oraba a Dios para sanidad y Satanás me decía, Dios no te escucha, Dios no te ama, a Dios no le importas. Y ese es tu Dios, al Dios que sigue, el que hace que te enfermes. Y yo le pedía tanto a Dios y no me respondía. Me desesperé y como no escuchaba a Dios, pues decidí escuchar al diablo. Pregúntame cómo me fue. Fatal. No se puede confiar en la Biblia. ¿Han escuchado una palabra de otra persona que dice, es que la Biblia la escribieron los hombres?
¿No se puede confiar en la palabra de Dios? Nuestras buenas obras nos llevarán al cielo. Satanás te dice, tus obras te van a llevar al cielo, cuando no es así. Dios no te ama, no pasa nada. Ten relaciones sexuales, nomás cuídate, no pasa nada. Es tu cuerpo, tú decides. Eres una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿Han escuchado decir esas palabras? O eres una mujer en el cuerpo de un hombre, o eres un hombre ya en el cuerpo de un caballo, ya ni sabes. O sea, Satanás es tan astuto en mentirte que te hace bolas la cabeza y ni cuenta te das. Fíjate muy bien. Satanás hoy en día usa a las personas para divulgar sus mentiras. ¿Quién me puede buscar Segunda de Corintios del 13 al 15? Y otra persona que me busque Apocalipsis 12, 9. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 13, sí, versículo 15. Apocalipsis 12, 9. Lo anoté mal. Bueno, en Segunda de Corintios nos habla de que Satanás usa personas carismáticas, las cuales se disfrazan de ovejas. Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y que hay personas las cuales a través, con una palabra, o sea, te engañan a través de diciendo, yo soy un siervo de Cristo, ¿sí? Como hoy vemos hoy en día en las sectas, ¿no? Que a veces las personas, tú ves una persona muy carismática y te dice palabras bonitas y te hace creer que esas palabras vienen de Dios, sí, pero en su corazón no hay fruto, sí. ¿Sabes una cosa? Hitler era una persona muy carismática. Hitler era un hombre que aprendió a mentir muy efectivamente. Hitler decía, si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con mucha frecuencia, te la van a creer. Fíjate, Hitler engañó a toda una nación, y no solo su nación, sino a naciones que estaban cerca de ellas, para iniciar una guerra, para matar, para robar y para destruir. Hitler fue un hombre usado por Satanás para engañar a la humanidad. Fíjate, en Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjate, ¿por qué Satanás engañó a Adán y Eva? Porque Adán y Eva no conocían a Satanás. Adán y Eva no sabían a lo que se enfrentaban cuando el diablo les empezó a mentir. Ahora, Adán y Eva vivían en la presencia de Dios, caminaban con Dios. Fíjate muy bien, y fueron engañados por la serpiente. Los ángeles que están en la presencia de Dios fueron engañados. Fíjate, ahora, ¿qué nos espera a ti y a mí si nosotros estamos lejos del Padre? Si aún estando cerca del Padre podemos ser engañados, imagínate. Ahora, ¿qué nos pasará si nosotros nos alejamos del Padre? Pues el diablo nos va a hacer giras, nos va a confundir nuestra cabeza y vamos a sucumbir, le vamos a creer. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da discernimiento entre lo verdadero y lo falso. ¿Sale? Ay. Yo me imagino a Adán y Eva
cuando el Señor los saca del Edén, yo me imagino a estas dos personas que estaban acostumbradas a habitar en la presencia de Dios, de repente verse solos. La verdad, qué desesperación han de haber sentido. Después de que ellos vivían en un jardín donde no les hacía falta nada, donde el Señor llenaba todo a su plenitud, donde el Señor les daba identidad, les daba autoridad, les daba poder, y de repente nada, se quedaron prácticamente solos. Yo no sé, pero la verdad, cuando yo me alejé del Señor, yo pude entender a Adán y Eva. Al quedarme, yo me sentía solo, me sentía desesperado, me sentía angustiado. Pero ¿sabes una cosa? Dios es tan bueno como Padre, que desde el primer momento que Adán y Eva salieron del Edén, el Señor ya tenía una estrategia planeada para reconciliarse con sus hijos. Porque no hay nada que el Padre no pueda dar por un hijo. En Romanos 5, del 17 al 18, dice, por uno fuimos destituidos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que le reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que como por transgresión de uno dice, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres por la justicia de vida, la justificación de vida. Yo te pregunto, fíjate, por causa de Jesucristo, tú y yo hoy estamos reconciliados. Hoy podemos reconciliarnos con el Padre. Por causa de Jesucristo, tú y yo podemos tener una nueva comunión con el Padre. Ahora yo te pregunto, ¿y tú crees que para Jesucristo fue fácil obedecer? Porque las personas dicen, es que Jesús es Dios. Jesús vino a la tierra como un hombre y padeció como un hombre. ¿Quién me busca Mateo 16, del 21 al 25? Y otro que me busque Mateo 26, del 38 al 39. Que lo pueda leer en voz alta. Mateo 26, 38, 39 y Mateo 16, del 21 al 25. A ver, léelo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Hasta cuál? Ok. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 26 del 38 al 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, en estos textos podemos ver que Jesús no la tuvo fácil. Pedro se le acerca y le dice: Señor, ten compasión de ti. El Señor Jesucristo le empezó a declarar a los apóstoles todo lo que tenía que padecer para la reconciliación, y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. Pero Jesús, que sabía que Satanás planeaba estorbarle, le dijo: apártate de mí, Satanás. En Mateo 26 del 38 al 39 nos habla de que Jesús estaba triste cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní, y Jesús le decía: Padre, si puedes hacer que esta copa pase de mí. O sea, yo me imagino a Jesucristo triste porque sabía que iba a dar su vida, y Jesucristo, yo me imagino que como todo hombre, ¿no? Como que a la última hora como que, ay, no quiero morir, pero le dice: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. En ese preciso momento, cuando Jesús le dice: Padre, que sea tu voluntad y no la mía, en ese preciso momento Jesús tuvo victoria. En ese preciso, cuando Jesús se rinde y rinde su vida y rinde todo lo que Él era, ahí Jesús tuvo victoria, y en ese preciso momento el Señor pues lo vivificó, le dio fuerzas para seguir con el propósito que Dios tenía diseñado para Jesús. Y gracias a esa decisión que Jesús tomó, el decir: yo, Señor, que sea lo que tú quieras y no lo mío, ahí cuando Jesús decidió morir en la cruz por ti y por mí, el velo fue rasgado, y a partir de ahí tú y yo empezamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, hoy podemos acercarnos de manera confiada al Padre. Yo me imagino que es como, mira, no sé, es como que le dijeran a Adán y Eva, después de estar tanto tiempo apartado de Dios, que le digan: Adán, Eva, vénganse, es hora de regresar a casa. Imagínate cómo hubieran corrido a Adán y Eva otra vez. Ya me imagino, hubieran dejado hasta la chancla. Voy a casa nuevamente. Voy a casa nuevamente. En San Juan, del 1 al 9, perdón, del 9 al 13 dice, Juan 1, del 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que por causa de Jesucristo, tú y yo hoy podemos tener una nueva identidad, y por medio de Jesucristo también Dios nos ha dado una nueva autoridad, y también por causa de Jesucristo vino poder sobre nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Dios te está llamando. Hoy es el momento en el que Dios te está buscando y te está llamando. Si tú en algún momento te perdiste de los caminos de Dios por andar en desobediencia, hoy te dice Dios: si tú crees en mi Hijo y si tú le recibes, yo te voy a dar una nueva identidad, yo te voy a dar una nueva vida, te voy a revestir de una nueva autoridad y te voy a revestir de un nuevo poder.
dice en Romanos 8, del 29 al 30, nos habla que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y dice que Él nos predestinó, y dice que si Él nos predestinó, también nos llamó, nos justificó y nos glorificó para para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy, en esta noche, el Señor te está llamando para que seas hecho conforme a la imagen de Jesús y que seas entre muchos hermanos junto con el primogénito, que es Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes somos hijos? ¿Quiénes somos hijos? En San Mateo, ¿quién me puede buscar? San Mateo 21, del 28 al 32. Cuando lo tengan, me dicen. Ajá. Del 28 al 32. ¿Quién lo puede leer? Mateo 21 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Si se dan cuenta, en esta historia hice una pregunta, dice: ¿cómo saber si soy hijo? La obediencia. La obediencia. Si tu padre o tu madre te dicen: ve a las tortillas, ay, no quiero, pero vas, eres hijo. Pero si tu padre te dice: ve a las tortillas, sí, apa, ahorita voy, ya, en caliente, pero luego te quedas viendo el YouTube o te pones a jugar los videojuegos, pues no te estás comportando como hijo. Entonces, si tu Padre que está en los cielos te da una orden, a veces Dios nos da órdenes y a veces decimos: ay, Señor. La otra vez fui a comprar una Car Junior, esto no es un anuncio, y me dice un chamaquillo de ahí de Villa Juárez: oiga, ¿no me completa para una hamburguesa? Y pues yo le dije: no, trabaja, yo también que ocupo para completar para una hamburguesa. Y me meto yo al Car Junior y estaba yo acá, ¿no? Estaba yo esperando haciendo fila, y Dios me dice: al que te pida da. Y yo: ay, Señor, pues si todo el mundo me pide, o sea, trabajo y todo el mundo me pide y a todo el mundo le doy, o sea, no pasa nada si no le doy a uno. Da. Y vi al chamaquillo y le dije: ¿cuánto te hace falta? Y me dice el chamaquillo: como 50 pesos. Y le doy como 100. Dije yo, y luego le dije al niño: te voy a decir una cosa. Le dije a los chamaquillos, le dije: yo no te quería dar,
pero el Señor me dice que te dé. Y me dice el morrillo, me dice, ah. Y yo le digo, ¿qué no crees en Dios o qué? Pues si por Él te estoy dando, por mí no te diera, le dije. Y se cae el niño sonriente. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que en un futuro ese niño, porque yo le expliqué pues que Dios era su padre, yo estoy seguro que en algún futuro ese niño va a necesitar algo y le va a entrar la duda. A ver, aquella persona me dijo que no me quiere dar, pero que Dios mi padre me quiso dar. Entonces, pues sí tengo un padre, ¿verdad? A ver, Dios, cállate. Y yo sé que Dios va a responder. Y en ese momento esos niños van a creer que tienen un padre. Entonces, la obediencia, hermano, a veces aunque no queramos, aunque digamos, hay que hacer caso. Entonces, la obediencia nos convierte en hijos. Si papá dice ve, tú vas. Si papá te dice no, te quedas quieto. Como los perritos así, quédate. Tengo una perrita, una pastor belga, y el domingo estaba barriendo, ¿no? Entonces, mi perra es muy obediente, porque es una raza muy obediente. Y yo estaba barriendo acá, y la perra se quedaba así en la reja de mi casa, se quedaba así, ¿no? Y luego, poco a poquito, hacía un pasito a ver hasta dónde le permití yo. ¡Ey! Y otra vez se volvió a regresar. A ver hasta dónde la dejaba. Pero mira, suena feo la palabra, hasta los perros son obedientes. Va a sonar feo, pero si se trata de obediencia, quiero ser como los perros de obedientes. La verdad. Suena rara la comparación, pero hasta los perros son obedientes. En Romanos 8, del 16 al 17, no lo busque, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El jueves pasado el pastor nos hablaba sobre el Espíritu Santo y nos hablaba sobre los atributos que tiene el Espíritu Santo y las cosas que el Espíritu Santo hace. Pues una de las cosas por las cuales nosotros podemos decir que somos hijos es porque tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Sale? Ahora, la pregunta es, ya dijimos que los hijos deben de ser obedientes, ¿sí? Los hijos de Dios no debemos de ser mentirosos, porque eso es obra del diablo. Sabemos que el diablo es mentiroso. Nosotros no debemos de ser mentirosos. Ahora dice, ¿cómo debo comportarme como hijo de Dios? Vamos a Isaías 42, del 6 al 7. ¿Alguien que lo pueda leer? Ya vamos a terminar. Isaías 42, del 6 al 7. A ver. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo que por luz de las naciones. Dice que Dios, TDAH. Dice que Dios nos ha llamado en justicia y nos ha llamado a que seamos luz. Dice, abrir los ojos de los ciegos. Cuando Dios nos llama a hacer luz y abrir los ojos de los ciegos, nos habla de que nosotros al hacer luz y comportarnos como luz, nosotros le abrimos los ojos a los ciegos. ¿A qué ciegos? Pues a las personas que tienen una ceguera espiritual.
A eso se refiere. Del 6 al 7. Ah, ok, a ver. Sí, por eso se me hizo raro. A ver. Ujú. A ver, lo voy a leer. Dice, y Jehová te llamó, y Jehová te he llamado en justicia. Si yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, Dios nos ha llamado a hacer luz y a hacer justicia, y nos dice abrir los ojos a los ciegos, a los que no, a los que tienen una ceguera espiritual. Dice a los que están en cárceles y casas de prisión. ¿Sabes una cosa? Yo hace muchos años tuve un sueño bien chistoso, en el cual, fíjate, exactamente me describe este versículo. Y yo creo que al pastor se lo he contado, en el cual, fíjate, en el cual yo miraba un camino largo y yo a los lados yo miraba árboles y literalmente yo me miraba como un niño chiquito, un niño, vamos a unos 6, 7 años, y yo miraba cómo yo iba de la mano caminando con Jesús, literalmente. O sea, yo no le miraba la cara, pero sí le miraba el cuerpo, y yo iba caminando y el paisaje se miraba muy bonito, y yo iba caminando de la mano con Jesús, y de repente, ¡pum!, todo se pone como gris, como en matiz grises, y cuando yo volteo, Jesús ya no estaba, y yo miro a lo lejos y yo veo una luz y me decía, ven, ven. Entonces yo quería ir hacia donde estaba Jesús, pero entre medio del lugar donde yo tenía que ir, yo miraba como un zoológico, bien chistoso, y yo tenía que atravesar como un área donde había leones, lobos, cocodrilos, animales feroces, en los cuales yo decía, si yo me meto ahí yo no salgo. Pero fíjate, era tanta la insistencia que Dios me decía, ven, ven, y hasta que yo no leí este versículo dije, órale, igualito el sueño. Entonces yo me meto a esa zona y yo empiezo a correr. Entonces todos los animales se me dejan venir encima y yo me alcanzo como a trepar a una reja y paso hacia la parte donde estaba Jesús. Entonces donde yo llego era bien chistoso porque yo podía ver como una cárcel y yo miraba rejas, y por donde iba pasando la luz en cada casilla yo entraba y yo miraba como una cárcel con una reja abierta, y yo miraba y decía y me iba a la otra y decía ¿qué ondas? O sea, las cárceles estaban abiertas y estaban vacías. Entonces está igualito el sueño. Entonces yo creo fervientemente que ese sueño significaba eso, significaba lo que nos habla, que debemos de vivir en luz y en justicia. Efesios, vamos a ir a Efesios 5. Y ahí Efesios siempre, aquí, Efesios 5, del 1 al 12. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tuanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que en ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
aquí nos habla que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en amor, en sacrificio, en entrega total, y que no debemos de andar hablando groserías, no debemos de andar en fornicación, no debemos hablar malas palabras. La verdad es algo que en lo personal, te voy a decir una cosa, había palabras que a mí me costaban dejar. Habían palabras que sinceramente yo estaba tan acostumbrado a hablar antes, que el Señor a través de su presencia pudo moldear mi carácter y decirme: no hables esas palabras. Romanos 8 del 19 al 23 dice: el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate muy bien, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios hoy en este día a veces no nos manifestamos? Te voy a decir una cosa. Cuando nosotros, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que ven a una persona enferma y dicen: ay, qué flojera orar por esa persona. O, ay, no, es que me da vergüenza. O, ay, no, es que no ando bien con Dios ahorita. No ando en obediencia, ¿no? Como dicen. La verdad, te voy a decir sinceramente, a mí me ha pasado, en un pasado, a mí sí me ha pasado, en el cual yo he visto una persona enferma, y te voy a decir una cosa, y ser sinceros, yo decía: ay, qué flojera. Pues es que da flojera. O sea, a mí me pasó en algún momento, ¿no? O a veces que tú dices que a mí me pasó en algún momento en que yo sabía que no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios y que estaba caminando en desobediencia. Y yo decía: no, hombre, ¿para qué ni me meto ahí? ¿Sí? Yo lo acepto, a mí me llegó a pasar. Pero, ¿sabes una cosa? En 2 Timoteo 1, del 7 a 8, Pablo nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sabes, es hora de que los hijos de Dios nos manifestemos, porque se nos ha dado una nueva autoridad y se nos ha dado poder. Fíjate, te voy a decir esto. A veces, cuando tú estás caminando en obediencia, y cuando sabes, tú dices: estoy caminando en obediencia, he sido obediente, he estado buscando la presencia de Dios. No piensas de esa manera como yo pensaba antes, de qué flojera orar por alguien. Cuando tú estás caminando en obediencia y estás caminando en la voluntad de Dios, sabes y tienes la confianza de que Dios te respalda. Y sabes, te voy a decir una cosa: Dios puede sanar a los enfermos, puede liberar a los cautivos sin que tú hagas nada. Cuando tú estás caminando en obediencia y estás revestido del poder de Dios, las cosas suceden. A mí me pasó una vez yo estaba en el consultorio, y yo me acuerdo que llegaron 2 personas al consultorio, y la saludo: buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y una de ellas me dice: doctor, es que vengo al consultorio porque traigo mal de orín. Bueno, pásele, bienvenida. Y la siento. En eso, fíjate, cuando es una persona que yo conozco, ¿no? Que ya ha ido varias veces al consultorio, que yo la conozco y todo el rollo, ¿no? Pero cuando esa persona se sienta, yo me pongo a su lado, y de repente la cara y la vista de esa persona cambió, y me empezó a ver así, como asustada, como: ¿y este quién es? ¿Y este cuate qué hace aquí? Y en eso yo la veo también fijamente. Pero bien chistoso, los que han tenido estas experiencias pues no me dejarán mentir. Cuando yo la miré, en ella yo podía ver un espíritu de brujería.
Y esa persona era como si yo tuviera una comunicación telepática con la persona. Yo sabía quién era y ella sabía quién era yo. Y la persona, así era, me miraba así como, y nunca tuviste, ¿qué ondas? Y en eso, yo lo único que hice es, me senté en mi silla y, ¿cuál es su nombre? O sea, y en eso, la paciente empieza a llorar. ¡Fua, fua, fua! Empieza a llorar, hermano, con moco, chillo y baba. Y le dice la señora que estaba encima, oye, ¿qué tienes? Y le dice la otra, no sé. Y fue llorando, llorando, llorando. ¿Pero qué tienes, mujer? Es que no sé. Y llore, y llore, y llore. Yo sí sabía qué estaba pasando. El Señor la estaba liberando en ese momento de ese espíritu de brujería. Y yo nomás así como que, cuando tú caminas en obediencia, no necesitas hacer nada, hermano. El Espíritu Santo se encarga de todo. El que anda contigo se encarga de todo. Se encarga de todo. Otra vez me pasó de que me hablan y me dicen, oiga, doctor, ¿puede venir a la casa a ver a mi mamá? Era una señora con cáncer. Le habían dado quimioterapia a la señora. Traía las defensas totalmente destruidas y en el hospital se le infectó un catéter que le pusieron en su brazo. La señora estaba hirviendo en calentura. Traía prácticamente una leucopenia febril. Es algo muy peligroso. Las personas se pueden llegar a morir porque prácticamente no tienen defensas. Cuando yo llegué a la casa, yo entré al cuarto a ver a la señora. Prácticamente yo vi un cadáver, hermano. Yo vi una persona destruida totalmente. Y le toqué la mano, la cara así, y estaba hirviendo. Yo lo único que hice fue, le puse las manos, sentí tanto amor por esa persona y solo le dije, Señor, sánala. En eso la chequé y le digo a la hija, vamos a la farmacia para comprar todo lo que necesitamos. Cuando regresé la volví a tocar y estaba fría. No le habían dado nada para bajar la fiebre. Yo dije, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Uno como médico se queda, yo sé el poder de Dios, pero te quedas como, ¿what? ¿Qué ondas? ¿Sabes? Y al día siguiente me tocó regresar a revisarla porque le tenía que poner un medicamento en la vena. O sea, la señora ya estaba sentada en el sillón comiendo. La cara totalmente diferente. La señora hablando, yo dije, ¿qué pasó aquí? Que no me enteré y no me invitaron. Ay, Señor, tú eres muy bueno. Entonces, el Señor nos ha dado autoridad y poder. Así que anímate. Te invito, dice, la creación gime ardientemente por la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es no andar en temor, sino andar en poder, de gloria en gloria, y manifestarnos al mundo como hijos de Dios, sin temor, orar por los enfermos. Mira, si andas en la plaza y ves una persona paralítica, anímate a orar por esa persona. Imagínate que tú ores por un paralítico en la plaza y se levante. Imagínate el impacto que puede tener en todas las personas que están alrededor de la plaza. Entra lo que pasó aquí. El Señor nos dice, cuando ustedes entren en una casa, decir, pasa esta casa. Y si hay algún enfermo entre vosotros, orar por él. En Lucas 9, del 1 al 2, ya para terminar, dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos, y los envió a predicar en el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y escuchando todas estas cosas y sabiendo todas estas cosas, hoy yo puedo decir, Señor, sí soy tu hijo. Hoy en esta noche, para terminar, yo no sé
a las personas que están en este lugar o las personas que nos están viendo en las redes sociales, yo quiero hacer un llamado a que nos volvamos a Dios, a que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que reconozcamos al Padre. Te invito, si alguna vez tú estuviste cerca del Padre, pero en algún momento de tu vida te alejaste porque Satanás te engañó y te apartaste de la presencia del Padre, hoy te invito a recibir a Jesucristo una vez más y a decirle: Señor, me someto a tu autoridad y me someto en obediencia a ti. Y desde ahora decido caminar en justicia y en luz. Y decido manifestarme a la creación para que todos puedan saber que soy tu hijo. Repite conmigo estas palabras: Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como tu Hijo unigénito y creo que Él murió en la cruz del Calvario para que hoy yo pueda ser reconciliado contigo y pueda decir: soy tu hijo. Te pido en esta noche que tu Espíritu Santo encienda el fuego de mi corazón que se apagó por tanto tiempo, y te pido que me revistas una vez más de autoridad y de poder. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.